Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Unos minutitos tarde, hoy miércoles. Me atrasé un instante. Volvemos a estar presente y con un nuevo libro para estudiar. Un nuevo libro que vamos a dedicar varios miércoles porque es un libro bíblico bastante extenso, ¿no es cierto? Es más largo que la carta primera de Corintios. Nosotros tuvimos por varios miércoles, por 13 o 14 miércoles, estudio de Primera de Corintios, y allí habíamos comenzado en principio a hablar de epístolas paulinas y de todo el proyecto que tenía que ver con los viajes de Pablo, y después nos dedicamos varios miércoles a estudiar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16 de Primera Carta de los Corintios, y fue una bendición. Mucha gente nos escribió, algunas personas inclusive me decían que querían estudiarlo y que lo iban a tomar como clase. Entonces a esas personas les ofrecimos la posibilidad de prepararle una carpeta, de prepararle unos exámenes, y ahora largamos con un nuevo material, un nuevo proyecto que tiene que ver con el libro de los Hechos, un libro maravilloso. Lo enseñé durante muchos años, y la verdad nos ha bendecido mucho todo lo que se enseña, que aparece en ese libro que tiene tanta riqueza para nosotros. No estuve algunos miércoles porque estoy trabajando en un nuevo material, ¿sí? El libro que estamos trabajando, el título original hoy es, puede cambiar, estamos trabajando en eso, es 40 semanas con hombres del Antiguo Testamento. Es un libro devocional para hombres, ¿sí? Un material que tiene que ver con hombres, totalmente hombres que queremos ayudar, queremos formar, queremos trabajar, queremos que ellos puedan crecer en el Evangelio. Y durante más de 30 años que llevo en el ministerio, me encontré con esta situación. En muchas iglesias, muchas de las que visité y aún las que trabajé, un gran número de mujeres, devotas, fieles, trabajadoras, fuertes, aguerridas, ¿sí? Mujeres que alguna vez escuché una expresión acá en Argentina, se decía mujeres luchonas, mamá luchona. O sea, mujeres que están dispuestas a pelear por lo que creen y que trabajan en todas las áreas, ¿no? Sin pudores, sin vergüenzas, sin temores, sin que nadie las intimide. Están en las tareas de evangelismo, en las tareas sociales, tareas de mantenimiento de la iglesia algunas veces, tareas de adoración, en todo están. Y los hombres como que nos cuesta un poquito sumarlos, integrarlos, incentivarlos, y bueno, por eso nace este material que tiene que ver con justamente hombres que tienen que comprometerse. El libro devocional es de 40 semanas, o sea, un trabajo para todo el año. Es algo que no hay, sí, la verdad, no hay un material como este. Hablamos con uno de los líderes de la asociación en la que hoy estamos sirviendo al Señor, y me decía, es una gran carencia, y como que años atrás había encontrado, me decían, un nicho en el tema de los hijos de los pastores y en la presentación de los líderes de Dios como simplemente hombres, o la humanidad, y ahora estamos trabajando en este proyecto. Y me acuerdo que durante años, en todas las iglesias, muchas iglesias de las que fui, había una frase que decían algunas personas, decía: les ruego por sus fieles oraciones, ¿sí? Y entonces en esta oportunidad, apelando a esa historia de liturgia que tengo, les digo a los que puedan ver este video en vivo, hoy, miércoles, ¿sí? 4 de noviembre, o a los que lo puedan ver grabado en nuestro canal de YouTube, que puedan orar por este proyecto. El plan es trabajarlo para el año que viene, un material para hombres, ¿sí? Un devocional para hombres con todos los días trabajo, con unos podcasts, con videos, con mucha información y una palabra de Dios para cada día durante 40 semanas. Mucho trabajo para trabajarlo, o de lectura individual, personal, o para trabajarlo en grupo, ¿sí? Es todo el proyecto, no puedo hablar más, se lo dije todo, pero les rogamos por sus fieles oraciones. Hoy vamos a comenzar con nuestro libro de los Hechos. Así que a las personas que se vayan sumando, sí, les decimos, saluden, preséntense, díganos de dónde son, no solo una manito, sino también pueden darnos su nombre o algún comentario que puedan tener sobre el libro de los Hechos que vamos a estar estudiando. Son las 7 horas 8 minutos, 19 horas 8 minutos, así que vamos a comenzar con nuestro material y vamos entonces a nuestra presentación de hoy, ¿sí? Miren cómo lo vamos a trabajar en el día de hoy. Ahí ustedes se van a encontrar con un cuadro general. Esto está en un programa que se llama Prezi, ¿sí?
Prezi con Z, prezi.com. Algunos maestros lo conocen, algunos profesores lo usan, algunos pastores también. Es un programa gratuito, es una bendición realmente porque sirve de mucho para trabajar con la movilidad, con gráficos, con Zoom. Entonces ahí van a tener mucha información y hoy vamos a trabajar con este material, ¿sí? Así que ustedes van a poder ver conmigo y aquellos que quieran estudiar el libro de los Hechos. Esa es Mía, que se está despidiendo, Mía Sofía, nuestro regalo de Dios, 2 meses ya tiene. Si usted quiere estudiar el libro de los Hechos, hable con nosotros, escríbanos por privado y vamos a ver la forma de hacerle llegar algunos materiales. Y si usted quiere estudiar, es otra cosa, también le ofrecemos la posibilidad de tomar exámenes, de que usted pueda estudiar y rendir para que pueda ver cómo van sus conocimientos. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá en este programa de Prezi? Vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Vamos a aprovechar 1 hora de clase tenemos, son las 7:10. Entonces, miren cómo funciona, ¿sí? Yo le doy ahí y voy a decir el título del libro y ahora lo vamos a poder leer y vamos a hablar sobre cada frase, sobre cada pensamiento. Así que vamos directamente y leemos, si usted quiere, conmigo. Originalmente el libro carecía de título. Cuando se escribió no tenía un título particular. Dice, sin embargo, de mediados del siglo II, ¿sí? ¿Cuál es el siglo II? El siglo primero es del 0 al 100, ¿sí? Lo que sería el primer siglo, del 0 al 100, donde está la vida de Cristo, la muerte de Cristo, el nacimiento de la iglesia, extensión de la iglesia y todo eso. Y este libro es escrito durante ese primer siglo, pero no tenía título en esa primera sección. Ahora bien, en el siglo II, cuando aparecen los que serían como padres de la iglesia, empiezan a organizar algunos aspectos y ahí le van a dar el título. Y fue conocido históricamente como libro Los Hechos de los Apóstoles. Y ahora vamos a trabajar sobre esa frase que tendríamos que hacerle una pequeña corrección. Algunos libros lo hacen, así que fíjese lo que dice. Es probable que este título se sugiera porque en el primer capítulo se dan los nombres de los apóstoles, en el versículo 13. A pesar de esto vemos que no se vuelve a nombrar a la mayoría de ellos y algunos solo son mencionados de paso. O sea, de los 11 originales que quedaban y el que se elige, el nuevo que se elige, ¿sí? Para ocupar el lugar de Judas, la mayoría de ellos no vuelven a nombrarse. Entonces es como difícil pensar, ¿es el título correcto Los Hechos de los Apóstoles? Si no se habla de la tarea de los 12, ¿sí? Vamos a ver por qué entonces. En realidad, sí, el Espíritu Santo se destaca más que los apóstoles y de hecho aparece, sí, aparece el nombre, la persona del Espíritu Santo, aparece más de 50 veces, ¿sí? Y ahí lo dice un total de 51 veces. Por ese motivo muchos han sugerido que el título tendríamos que cambiarlo, tendríamos que reformar. Hoy no podemos hacerlo, pero sí podemos pensar en cuando a nosotros nos toque enseñar, explicar o aún predicar, podríamos hacer esta mención. Que el título correcto sería Los Hechos del Espíritu Santo, si quieren, a través de los apóstoles o a través de la iglesia primitiva, esta iglesia que nace en el año 33 en Pentecostés, ¿sí? Bien, este es el título, ya tenemos ese dato, vamos bien. Vamos ahora con la paternidad literaria. ¿Qué queremos decir con paternidad? Obviamente, ¿quién es el padre? Y literaria, o sea, la mayoría de los escritos van a tener un autor. Hay muy pocos libros en la Biblia que son anónimos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el único que tiene esa condición es la carta a los Hebreos. No se sabe quién la escribió. Mucha gente tradicionalmente dice la escribió Pablo, pero cuando uno conoce toda la literatura paulina se da cuenta que hay algunos aspectos que no cierran. Otro dice que fue Bernabé y otro Apolos y hay distintas versiones. Pero bueno, en este caso sí tenemos el autor, sabemos que fue un personaje muy conocido y que acompañó a Pablo durante parte de los viajes misioneros que hicieron. Así que vamos a leer lo que nos dice. Aunque el libro de los Hechos no menciona directamente el nombre del autor, es evidente que es ¿quién? Lucas. Hechos 1.1 se refiere al mismo Teófilo que aparece en el Evangelio, según San Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4. Lo encontramos en los Hechos a continuación del Evangelio de Lucas, aunque este Evangelio tampoco nombra a su autor. Sin embargo, hay suficientes evidencias para poder relacionar tanto el Evangelio como los Hechos con la persona a la que Pablo llama el médico amado. Esto es en Colosenses capítulo 4, ¿sí? Una evidencia importante sobre la paternidad literaria de Lucas son los pasajes
en los que él utiliza el pronombre nosotros, ¿sí? De hecho, vamos a ver a lo largo del libro que Pablo tiene 3 viajes organizados por él. En el segundo viaje, ¿sí? Segundo viaje 51 al 53, es que Pablo va a recorrer las regiones de Asia Menor y va a cruzar hacia Europa. Y en ese cruce es que el autor cambia, porque históricamente venía hablando de que Pablo viajó, Pablo fue, Pablo hizo, Pablo y Bernabé y la iglesia hizo. Ahora, a partir de este capítulo, él va a empezar a decir, y partimos, y fuimos, y visitamos, y llegamos, y arribamos. Entonces, obviamente, el autor está siendo partícipe de estos viajes, y eso lo encontramos a partir de Hechos 16, que tenemos ahí, que ya es el segundo viaje misionero del apóstol. En estos pasajes el autor indica que se hallaba con Pablo en algunos momentos del segundo y el tercer viaje misionero. Y también en el último viaje, que no es un viaje organizado por Pablo, sino que es un viaje que lo llevan prisionero a Pablo a la ciudad de Roma, porque él había apelado al César en medio de toda esta situación de conflicto, en la que lo habían tomado cuando llegó a Jerusalén después del tercer viaje. Estamos hablando de Hechos 21, cuando él llega a Jerusalén, cuando llegó, hubo gente que se alborotó, lo tomaron prisionero, estuvo primero preso en Jerusalén, luego en Cesarea, y es que Pablo pide o apela al César. Entonces, por eso es que las autoridades romanas tienen que respetar esta decisión, porque Pablo era ciudadano romano, y aceptan la solicitud y deciden llevarlo a Roma, ¿sí? Y en ese cuarto viaje, no misionero, porque no es un viaje misionero, sino en el cuarto viaje que Pablo tiene en el libro de los Hechos, es que también Lucas lo acompaña, ¿sí? Bien, por tanto, él parte del libro de los Hechos de los cuales Lucas fue testigo ocular. O sea, él estuvo allí, él vio y él cuenta lo que vio, y es maravilloso ver el trabajo de este gran varón. Estamos estudiando el libro de los Hechos, ¿sí? Si alguien se suma en este momento, nos saluda, nos escribe, nos menciona de dónde estás mirando, y vamos a trabajar. Este libro lo vamos a tener durante muchos miércoles de estudio, porque es un libro de 28 capítulos y hay muchísima información. Vamos a trabajar con este programa que estamos ahora actualmente, se llama Prezi. Vamos ahora a la fecha. Siempre son datos importantes para entender cuando uno comienza a estudiar. Lo primero, el título. Ya sabemos que no sería el más correcto los Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo. Segundo punto que ya mencionamos, la paternidad literaria. ¿Quién es el autor de este libro? ¿Quién es el escritor? Es Lucas, ¿sí? Y ahora vamos a la fecha, ¿sí? La fecha del libro. ¿Cuál es la fecha? Vamos a tomar estos datos en consideración. Puesto que los hechos nos llevan hasta la primera prisión de Pablo en Roma, entre los años 60 y 61, esta es la fecha más temprana en la que el libro pudo haber sido escrito. O sea, si cuenta hasta ese momento, una opción es que ni bien terminó ese momento, él escribió. Eso sería 60-61. Ahora bien, en el año 64 tuvo lugar el incendio de Roma, ¿sí? Y Nerón comenzó a perseguir a los cristianos. De hecho, el incendio que provocó Nerón mismo. Muy poca gente conoce esta historia. Nerón, como tantos otros emperadores, quería ser recordado en la historia, ¿no? Él había comenzado su gobierno, si no me equivoco, alrededor del año 54. Y él quiere reconstruir algo en Roma. Y lo propone al Senado en ese momento. Pero se encuentra con una situación incómoda, ¿no es cierto? Es como hoy, cualquier presidente lleva una propuesta, un proyecto de ley, tanto a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, hoy en nuestro país Argentina, como así en otros países, lo lleva delante de un consejo de personas que puedan votar, que no necesariamente siempre lo apoyan, porque puede haber cierta disparidad de conceptos. Y él llevó esta propuesta y dijo, quiero hacer tal cosa en Roma, quiero reedificar algunas cosas, quiero que mi nombre sea recordado. Miraron el proyecto, analizaron la economía y le dijeron, lo siento, no se puede hacer. Lo que estás pidiendo no se puede hacer. Entonces Nerón tuvo una gran idea. ¿Qué hizo? Él pensó lo siguiente: vamos a quemar parte de Roma, donde va a ser imprescindible luego la reconstrucción por los incendios. Ahora bien, él no fue consciente de la magnitud que iba a tomar el incendio, y él pensó, si lo miramos hoy
no sé cuántos estuvieron al tanto de los incendios que hubo en una de las provincias. Esta es una información casi contemporánea. En la provincia de Córdoba, en el centro norte de nuestro país, hubo un incendio muy fuerte que fueron incendiadas cientos o miles de hectáreas. Y de hecho algunos hablaban de personas responsables de eso. Y lo que uno tendría que analizar es aquellos que puede ser que hayan provocado un incendio. ¿Fueron conscientes de la magnitud que iba a tener el incendio? Creería que no, porque bueno, se destruyó muchísima fauna, muchísima flora, muchísimas propiedades y aún en algunos de estos incendios hay vidas que corren peligro también. Entonces cuando él incendia Roma, él no es consciente de lo que está organizando. Y como esto sale de la magnitud que él tenía pensado, Roma completo se alborota y quieren matar, no encarcelar, sino matar al responsable de esto. Pero algo había sucedido particularmente que nos remonta al libro de Éxodo. Esto es estudiar la Biblia, ¿no? Y yo no sé cuántos recordarán cómo se llamaba la ciudad donde vivió la descendencia de José, la descendencia de Jacob. Porque recordemos, José había entrado primero a Egipto, estudiantes, año 1898. Después de eso tenemos que en el 1876 a.C., ¿sí? Tenemos esos datos, Jacob entró a la tierra de Egipto. Y no podían ir a vivir a cualquier lugar, así que le dieron una ciudad, un lugar llamado Gosén. Algunos tienen ese dato, algunos lo recordarán. El punto es que cuando Dios determina sacar al pueblo, sacarlo, ¿sí? de Egipto, de la opresión donde estuvieron 430 años, envía unas plagas. Y para esto la mano de Moisés es fundamental, la vara de Moisés, algunos recordarán las 10 plagas. Pero lo interesante de todo esto es que durante esas primeras plagas, las primeras 3 plagas, tocaron a todo Egipto. Pero de la cuarta en adelante, la tierra de Gosén fue bendecida. Extrañamente, dirá alguien, la tierra donde vivían los israelitas no recibieron las plagas. Y uno dice, qué milagro impresionante, ¿no? Qué milagro llamativo, que justamente la tierra donde vivía el pueblo de Dios, los descendientes de Abraham, el padre de la fe, Abraham, Isaac, Jacob, con sus 13 hijos, ¿sí? Cada uno con sus esposas, todos los nietos, 70 personas entraron y entonces se multiplicaron hasta ser, algunos hablan de casi 2 millones de personas, que justo donde vivía la descendencia de Abraham, las plagas no llegaban. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el libro de los Hechos y el incendio de Roma? Es que el único barrio, o mejor dicho, uno de los poquísimos barrios que no sufrió las consecuencias del incendio, ¿saben dónde fue? Donde vivían la gran mayoría de los cristianos. Entonces, en ese contexto es que Nerón se las ingenia para hacer creer a Roma, al gobierno, que los que habían organizado y los que habían de alguna manera planificado destruir Roma eran, sí, los cristianos. Y por eso sus casas no se quemaron. ¿Qué hizo la gente en aquel contexto? ¿Qué hizo la gente o el pueblo en aquel contexto? Le dijeron, castiguemos a los cristianos. Y él muy voluntariamente ofreció sus jardines. Algunos tienen que saber esta historia, otros no la conocen, otros no estudiaron historia. Y es que él ofrece sus jardines y ahí se los ahorcó en los árboles, ¿sí? Se los ahorcó en los árboles a estas personas. Vamos acá, así nos podemos ver un poco más. Él ofreció sus jardines y en los árboles que tenía, en los jardines del palacio, es que ahorcaron a los cristianos. Pero para que esto quede más impactante, también los untaron con brea. Y por la noche les prendieron fuego a estos cristianos. Entonces se podía ver durante el día los cadáveres colgando y de noche, que no se podía ver, obviamente, sí se veía los cuerpos que se estaban quemando. Este es el inicio de alguna manera de esa gran persecución que tuvo Nerón y por eso nosotros estamos ahora viendo o estudiando esta situación. Ahora, dice acá, en el año 64 tuvo lugar ese incendio y Nerón comenzó a perseguir a los cristianos. Esto obró un cambio completo en las relaciones entre los cristianos y el imperio.
Por este motivo, la fecha más tardía en que pueden haber sido escritos el libro de los Hechos es en el año 63. Entonces tenemos que si cuenta que en el año 61 Pablo llegó a Roma, una opción es que terminó de escribir, ahí ni bien llegaron a Roma, escribió año 61. La otra, ¿cuál sería la más tardía? No puede ser el 64, porque necesariamente hubiera tenido que incluir el incendio de Roma, porque fue lo más famoso que le pasó a Roma y a la iglesia, las persecuciones. Entonces, si no fue escrito en el 64 y no fue escrito en el 61, ya estamos acortando los datos, la opción sería año 62-63. Y la mayoría en la cual me sumo, optamos por tomar el año 63 como el año de escritura. Tenemos en este libro entonces un relato sobre la primera generación de creyentes, los primeros 30 años del crecimiento de la iglesia que comenzó en Pentecostés. Y esto cierra muy claramente porque acá entenderíamos lo siguiente, que Lucas escribe desde el año 0 hasta el 33, ¿sí? Del 0 hasta el 33, porque escribe desde el nacimiento de Cristo hasta la muerte y resurrección de Cristo, año 33. Y la segunda sección, que sería como el tomo 2, dedicado también a Teófilo, escribe desde el 33 hasta el 63. O sea, la primera parte abarca aproximadamente 33 años y la segunda, que es el libro de los Hechos, abarca unos 30 años más. Y ahí nos va a contar el desarrollo de parte de la iglesia. Acá dice de la iglesia primitiva. Y tendríamos que aclarar que no es el desarrollo de toda la iglesia, sino de una parte de la iglesia, obviamente. Es como hoy cuando hablamos de una iglesia, no podemos relatar todos los detalles y todo lo que simultáneamente se está haciendo en una iglesia, sino que vamos contando partes, tal vez las más notables, las más llamativas. Seguimos y nos vamos ahora con el tema de qué habla, ¿no es cierto? Y sobre eso estábamos haciendo una pequeña introducción. Con toda claridad vemos que el libro de los Hechos es un libro de la iglesia, ¿sí? Va a contar lo que pasó en la iglesia, que nos da importantes enseñanzas sobre su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza espiritual de la iglesia? El crecimiento, dónde comienza y hasta dónde llega. La vida y la razón de ser, predicar el evangelio, fundamental, y eso vamos a ver el texto base, ¿sí? Jesús es la figura central del libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque se habla de su obra y se habla del mensaje que él envió a predicar a la iglesia. Él dijo que tenían que predicar, ¿sí? Como lo es también en los evangelios y en las epístolas. Los libros se complementan mutuamente y lo exaltan a él, a Jesucristo. Hechos muestra que toda la vida de la iglesia continuaba girando en torno al Cristo viviente, Cristo en nosotros. Pablo diría en la carta a los Colosenses, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Cristo en la iglesia, ¿sí? Algo más que debemos tener en cuenta es que el libro de los Hechos no tiene una conclusión formal. No termina ahí. Yo escuché más de una vez a predicadores casi de poetas decir que nosotros hoy somos el capítulo 29 del libro de los Hechos. Obviamente es a nivel poético, no a nivel, emocional, emotivo. Porque estamos hablando de 2000 años de historia. El libro de los Hechos bíblico cuenta 30 años, desde el 33 hasta el 63. Hechos 29 tendría que ser un libro bastante extenso porque estamos hablando de 2000 años de historia. Bien, hasta acá vamos con datos importantes y acá tenemos que entrar en un mapa. ¿Por qué es importante este mapa? Ustedes pueden ver distintos colores en el mapa, distintas divisiones. Este es el mapa del Imperio Romano del siglo I, ¿sí? De hecho, uno puede buscar en YouTube y va a encontrar cómo a lo largo de los siglos fueron cambiando las fronteras. Fundamental. Entender que no siempre los imperios tenían las fronteras fijas, sino que había invasiones, se ganaba territorio, se perdía territorio. Esto pasó aún en el pueblo de Israel. En la época de David, el pueblo extendió sus fronteras, creció, se desarrolló, se extendió. Pero luego, cuando entregó su gobierno Salomón, y se divide el reino del norte y el reino del sur, con el tiempo, tanto el reino del norte como el reino del sur fueron perdiendo territorios. Y esto era lógico, ¿por qué? Porque cuando el pueblo estaba siendo obediente a Dios, la bendición le permitía extender el territorio. A diferencia de cuando el pueblo comenzaba con sus infidelidades o adoración de otros dioses, Dios le permitía a los enemigos tomar sus territorios y eso hacía que pierdan. Ahora, este mapa que tenemos acá es fundamental porque tenemos que entender que la iglesia nace en este contexto.
Es como hoy tu iglesia, no sé en qué lugar del mundo estás, tiene que ver con una política de Estado, tiene que ver con un gobierno, tiene que ver con si hay o no democracia, tiene que ver con qué tipo de gobierno hay, si es un gobierno laico que permite la expresión de fe o es un gobierno quizás de otra religión que no permite la predicación del Evangelio. En el Imperio Romano no había problema en predicar. No, porque era un pueblo idólatra. Recordemos que ellos habían conquistado a los griegos eran altamente idólatras, tenían miles de dioses. Los romanos no tenían tantos, pero sí eran idólatras. Entonces, cuando aparecía un nuevo Dios para ellos, como es Jesucristo, el Hijo de Dios, no tienen problema en que se predique, en tanto y en cuando esto no sea muy famoso. Y esto es lo que pasó posteriormente, que nosotros no lo podemos tocar en el libro de los Hechos, esto ya es historia de la iglesia, ¿sí? Y esto es a partir de las persecuciones que se conocen como las 10 persecuciones más famosas, ¿sí? Que comienzan con Nerón, pero que terminan en el año 313 con un personaje famosísimo llamado Constantino, ¿sí? Pero durante esos siglos, ¿sí? Desde el 54 aproximadamente, cuando empiezan el gobierno Nerón, año 64, esta primera persecución, hasta el 313 hay 10 persecuciones que son dramáticas y mueren cientos de miles de cristianos, de creyentes, ¿sí? Ahora, en ese imperio es que nace la iglesia. Por eso es importante. Ahora vamos a ampliar un poquito una sección. Vamos a mirar, porque acá ya tiene que ver mucho más con los viajes, con la iglesia. Y yo te pediría que busques, si vos mirás, a ver, yo voy a tratar de poner la manito para que puedas ver. Por acá, donde yo estoy señalando, por acá arriba, a ver, pongo la mano, acá arriba, vas a encontrarte con Jerusalén, ¿sí? Si mirás el mapa donde yo estoy ubicado, acá tenés Jerusalén, acá tenés todo lo que sería la tierra de Canaán, la tierra de Palestina, histórica, ahora es la tierra de Israel. Y en ese contexto es que nace la iglesia, pero va a llegar la iglesia hasta Roma. Ubicate donde está Roma, ¿sí? A mí me enseñaron cuando era chico la que parece una botita, una bota larga, ¿sí? Ubicás Italia, Roma, hasta ahí llegó el Evangelio. Por eso es interesante conocer este mapa, porque luego lo vamos a ver más en detalle, ¿sí? Pero este mapa lo tenés y lo vas a poder ver cada vez que entres a mirar nuestros materiales. Seguimos trabajando y nos encontramos con un gráfico, ¿sí? Un gráfico que vamos a utilizar muchas veces a lo largo de nuestro estudio. Muchas veces vamos a estudiar y esto lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Mira, yo voy a ampliar esto, ¿sí? Porque este texto es el que tenés que aprenderte de memoria. Este texto es el texto base del libro de los Hechos. No podés estudiar, no podés entender la historia de la iglesia si no conoces este texto, ¿sí? Lo repetís si querés conmigo, yo lo voy a leer, pero sería interesante que pudieses aprendértelo de memoria, porque es la base, es el ABC para entender el Evangelio en el primer siglo. Pero recibiréis poder, esto es Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Bien, lo primero, ¿qué van a recibir? Poder. ¿Sí? La palabra que aparece ahí en algunos originales en el libro de los Hechos es dunamis, que viene o que deriva en una palabra que nosotros tenemos como dinamita, como poder, como explosión, como algo que le da potencia a las cosas, que es algo que de alguna manera va a hacerse ver. Recibiréis poder. ¿Cuándo? Esto les había dicho Cristo a los discípulos y a los cristianos que se quedaron. Recordad que después de que Cristo resucitó, se presentó durante 40 días y esto se conoce en los libros de estudio, otro tema para buscar, como las 10 apariciones de Cristo a la iglesia de ese tiempo. Sí, Jesucristo se apareció durante esos 40 días a 10 grupos diferentes. Uno de esos grupos, el más numeroso, nos va a decir la Escritura que tenía como 500 personas. Bien, ahora, de todos esos que vieron al Jesús resucitado, hubo un grupo que se quedó en Jerusalén, que es al que Cristo les dice en Hechos 1, yo no puedo leer todo el pasaje, solo estoy con este que es el texto base, dice, no se vayan de Jerusalén, no se vayan, hay una gran tarea para hacer, pero no pueden irse hasta que no hayan recibido la promesa. ¿Cuál es la promesa? Esta.
el poder del Espíritu Santo. Entonces, en este contexto tenemos nosotros ahora que entender cuándo van a recibir poder para hacer la tarea, cuando venga el Espíritu Santo. ¿Y cuándo pasó esto? 10 días después que Jesucristo ascendió a los cielos. Él estuvo en Pascua, murió y resucitó, se quedó 40 días con ellos y pasaron 10 días y llegamos a la fiesta famosa, una de las 7 fiestas famosas de Israel, que era la fiesta de Pentecostés. Y en esa fiesta de Pentecostés, la fiesta de las primicias, es que desciende el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, y lo vamos a estudiar nosotros más adelante, pero en ese momento es que van a recibir este poder. Y este poder, fíjate, ¿cuál es la finalidad? Acá tenemos que hacer esta salvedad. No es un poder que tenga que ver con algo para vos, para mí, algo personal, de uso privado, que pueda capitalizarse en forma individual o personal. No. ¿Por qué? Porque el poder que Dios le estaba dando a la iglesia, el poder que Dios estaba brindándole a la iglesia, era para un objetivo. ¿Cuál? Ser testigos. Una de las palabras, la traducción, la palabra original es mártires, que sería mártires. Ahora, estos mártires son los que van a llevar el evangelio. Y de hecho, la gran mayoría de los apóstoles murieron como mártires entregando su vida como testimonio. ¿Sí? Y entonces, acá nos dice que tenían que ser testigos. ¿Dónde? ¿Dónde? Y acá es lo fundamental, lo fundamental. Esta parte hay que aprenderla sí o sí de memoria. En Jerusalén, primero, la ciudad inicial, donde están ellos. Después, en la región donde viven, que era en toda Judea. Posteriormente llegamos hasta Samaria. Habría que romper barreras. Esto lo vamos a trabajar en clase. Hay que romper barreras, ¿sí? Que tienen que ver con esas cuestiones culturales, ¿sí? Nuestro país, Argentina, tiene 5 países limítrofes, ¿sí? Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay y Bolivia. Estos 5 países tienen sus particularidades, como nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia los argentinos. Pero la pregunta que tendría es, si usted que está viendo el video es argentino, ¿cuál es la relación que tenemos con estos 5 países? Quizás usted en primera instancia va a decir ideal, hermosa, espiritual, una bendición, amamos a todos. Yo entiendo eso porque es lo que mucha gente responde. Pero en lo íntimo, en lo profundo, en las raíces del corazón, ¿qué pensamos de los chilenos? ¿Qué piensa el argentino promedio de los brasileños, de los bolivianos, de los paraguayos? Estas son barreras que tenemos. Barreras culturales, barreras étnicas, barreras geográficas, barreras nacionales que tenemos, y esto había que romperlo. Por eso Cristo le dice, primero vamos a predicar en Jerusalén y Judea, que es nuestra tierra, lindo lugar. Pero tenemos que saltar luego el segundo paso, que era Samaria. Romper las barreras, porque entre judíos y samaritanos, algunos que estudiaron ya algo de la Escritura saben que no había muy buenas relaciones. Y esto de cuando viene historia del pueblo de Israel. Israel, después de la muerte de Salomón, va a quedar a cargo de Roboam, el hijo. Pero recordarán algunos que Roboam comete errores en su administración y se le divide el reino inmediatamente, ni bien él asume, y quedan 10 tribus, en lo que serían las tribus del norte, bajo el gobierno de Jeroboam, y 2 tribus quedan abajo, bajo el gobierno de Roboam. Y acá, a partir de acá, empieza lo que se conoce como Reino del Norte, Israel, Efraín, o Reino del Sur, o Judá, así se los conocía. Bien, estos 2 reinos cayeron. Vuelvo a salir para que podamos vernos un poquito más. Y tenemos que estos 2 reinos cayeron, ¿sí? ¿Y qué significa que estos 2 reinos cayeron? Uy, me fui, vamos a esta, perdón, acá. ¿Qué significa? Que estos 2 reinos... ya me fui a otra clase, perdonen, acá tengo que venir. Que estos 2 reinos cayeron significa que el reino del norte cayó en el 722 por mano de los asirios. Y el reino del sur cayó en el 586 por mano de los babilónicos. Historia de la iglesia, historia del pueblo de Israel. Los del reino del norte, llevados por los asirios, sufrieron mezclas. Y llevaron a los pobladores del reino del norte, a la gente de esta tribu, la distribuyeron en otras poblaciones y trajeron gente de otros pueblos para poblar esta región. Entonces ahí aparece lo que serían las mezclas. Y la capital pasó a ser Samaria, por eso se los conoce como samaritanos. ¿Qué significa? Que los del reino del norte eran, para los del reino del sur, pueblo impuro. Se habían mezclado.
¿sí? Yo no sé si usted conoce gente hoy judía, israelita, judía, que es muy ortodoxa. Para ellos, mezclarse con alguien que no es de su pueblo es dramático, es muy fuerte. De hecho, los más ortodoxos, no sé si vieron una serie de Netflix, ¿sí? Famosa hace unos, no, este año salió, ¿sí? A ver si me acuerdo el nombre, pero trataba justamente de una muchacha que quiere renunciar a sus tradiciones judías. Y esto hacía prácticamente que queden desheredados. Ortodoxa, obviamente, el nombre de la serie. Los judíos más ortodoxos son muy conservadores. Y esto viene de tiempos antiguos. Entonces, los judíos del reino del sur, que no habían sufrido mezcla cuando fueron llevados cautivos, ellos se mantuvieron casándose entre ellos mismos, los integrantes de la tribu, eran como digamos, como de mayor estirpe que los del reino del norte, que se habían mezclado, ¿sí? Para nosotros hoy, y por eso te preguntaba, si tenés hijos, esta ilustración te va a servir mucho y la vas a entender claramente. Si tenés hijos, sos argentino, no sé de qué provincia, pero sos argentino. ¿Cómo te sentirías si uno de tus hijos o tus hijas quiere casarse con alguno de los 5 países que te mencioné? Claro, si yo te digo que se quiere casar con un europeo, me vas a decir, ay, mirá, se casó con un, no sé, con un español, con un italiano, con un, no sé, con un inglés, ¿sí? Se casó con un francés o con una francesa. Si se casó quizás con un norteamericano, depende cómo sea la cultura. Ya se casó, sí, con un norteamericano. Ahora, ¿cómo tomarías si tu hija o tu hijo se quiere casar con un boliviano? ¿Con un paraguayo? ¿Con una paraguaya? ¿Cómo lo tomarías? Porque ahí saldría o ahí podría aflorar este preconcepto que tenemos en nuestra cultura, ¿sí? Que decimos que están bien, que los amamos, que son hermanos maravillosos, que son una bendición tenerlos, que nuestras fronteras están abiertas a toda Latinoamérica y que recibimos a todas las culturas, pero te cuento que esto no es tan así. Esto no es tan así. No sé si vos escuchaste o si usted escuchó alguna vez que hay gente que le molesta que haya tantos bolivianos, tantos colombianos, tantos venezolanos, tantos salvadoreños, tantos ecuatorianos. ¿Le molesta? Sí. Y se queja. En nuestras universidades están llenos de extranjeros, nuestros hospitales están llenos de extranjeros, y la gente, y vienen a robar, y ahí sale o aflora esta cuestión de la idiosincrasia y del nacionalismo que tenemos algunos. Bueno, esto era igual para los judíos, ¿sí? Era igualito. Los judíos no querían, no podían entender que haya que ir a predicar ¿a dónde? A Samaria. Y Jesucristo rompió esa barrera, ¿te acordás? San Juan capítulo 4. Jesucristo fue a romper esa barrera y él fue a predicar a Samaria. Y era necesario pasar por Samaria, dice el texto de Juan 4. Él en un momento además rompe todos los estándares cuando cuenta una parábola, una de las parábolas famosas que tenés que recordarla, la parábola del buen samaritano. ¿Sabes qué duro que fue para ellos? Porque Jesucristo dijo, y pasó un levita, y no hizo nada. Qué mal habrán dicho, ¿no? Mira, un levita, un hombre del pueblo de Leví, de la tribu, un hombre que sabe, que está dedicado al sacerdocio, qué raro, ¿no? Mirá qué cosa. Y pasó un sacerdote. Bueno, él habrá ayudado, no hizo nada. ¿Y quién es el que ayudó? Y no, si no fue el levita, no fue el sacerdote, ¿quién va a ayudar? No hay muchas opciones. Jesucristo metió el dedo en la llaga, porque ¿sabes quién fue el que ayudó? Un samaritano. Y eso rompió las estructuras. Por eso acá entendemos que él les dice, tienen que ir a predicar a Jerusalén judía, a Samaria, pero no termina ahí. No termina ahí. Porque esto más o menos la iglesia lo entendió. Y Pedro y Juan llegaron a la región Samaria. Pero les costó subir un poquito más o crecer un poco más en su visión. Entonces Jesucristo va a decirles hasta dónde hay que llegar. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. El plan de Dios no era que la iglesia se quedara en Jerusalén. Pero a la iglesia en Jerusalén le costó horrores entenderlo. Y acá entonces yo tendría que preguntarte a vos, ¿sí? O a usted, en la iglesia donde usted se congrega, en la iglesia donde usted sirve a Dios, ¿cuál es el concepto de la obra misionera? ¿Cuánto entendemos de la obra misionera? ¿Cada cuántos cultos en el año? ¿Sí? En el año tenemos 52 semanas.
lo que sería 52 domingos. Si pensamos que el pastor o los pastores principales predican todos los domingos del año, quiere decir que hay 52 prédicas del pastor y quizás algunas iglesias tienen 1 o 2 cultos más entre semana. Hacemos una cuenta matemática simple, muy simple. Si tiene 2 cultos a la semana, un día de la semana y el domingo, tenemos 100 cultos, promedio. Si tiene 3 cultos en la semana en total, tenemos 150 cultos. Ahora, la pregunta que surge de un profesor o de un pastor que ama y que trabaja en la obra misionera sería, de esos 150 sermones, prédicas, ministraciones que tenemos, ¿cuántas hablan al año de la obra misionera, del llevar el evangelio, del extender la iglesia, pero no extender mis células acá, abrir una obra acá al lado, ¿sí? Sino llevar el evangelio a lugares donde todavía no ha sido predicado? ¿Cómo es esto? Tenemos casi 200 países en el mundo hoy. Más de 7.500, 7.600 millones de personas. ¿Son todos cristianos? No. ¿Cuánta de esa población se asume que sea cristiana? 2.500 a 3.000 millones de personas. ¿Y los otros 3.500 dónde andan? No son cristianos. Tienen otras religiones. Ahí está mucho lo que sería el pueblo musulmán, muchísimos millones. Y tenemos también el pueblo indio, el pueblo hindú, que tiene también cantidad de dioses. Y tenemos una población muy grande, muy numerosa de chinos, que China es un país socialista que no profesa la fe cristiana y de alguna manera prohíbe la predicación del evangelio. Entonces, ¿cuánta gente todavía no conoce el mensaje de Cristo? Y miles de millones. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Qué hacemos en nuestras iglesias para cumplir con este versículo que es la base del evangelio? ¿Lo vuelvo a poner? ¿Lo vuelvo? ¿Sí? El plan de Dios era que recibamos el Espíritu Santo y que seamos testigos. ¿Dónde? En todo el mundo. En todo el mundo. Y hoy parte de la iglesia lo entiende, pero parte de la iglesia no, todavía. Y esa parte que no lo entiende no es el 50 y el 50. La parte que no entiende estaríamos hablando de quizás tristemente más del 60 o casi el 70% de la iglesia. No lo entienden. Todavía siguen con una visión hacia adentro. O sea, miran su realidad, sus problemas, sus crisis, sus necesidades, todas las situaciones que demandan tiempo y recursos e involucran todo lo que tienen en tratar de solucionar las situaciones de la iglesia local, que no está mal, por Dios, no está mal. Atender a las necesidades de la iglesia local es algo correcto, pero diría Jesucristo cuando estaba hablando de algunos hipócritas, le dice: hipócrita, ustedes diezman esto y esto no lo diezman. O sea, ¿qué está diciendo? Eres de hacer esto sin dejar de hacer aquello, epa. O sea, no es que esté mal atender las necesidades de la iglesia local. Por favor, está bien, pero sin desatender la obra misionera. Y ahí hablamos de hombres y mujeres que entregan su vida para predicar el evangelio en otros países, en otros continentes, en otras culturas, en otras lenguas, en otras idiosincrasias, wow, en otros climas. Sí, esto es la obra misionera. Y por eso el libro de los Hechos es tan claro en esto. Ahora, ustedes tienen acá 3 gráficos, ¿no? 3 círculos que vamos a tratar de trabajar. Y esta es la introducción, obviamente, de la clase de hoy. Y entonces tenemos ahí algunos nombres interesantes, ¿sí? Vamos a mirar un poquito algunos datos que aparecen. Estoy completando acá para que nos quede claro. Siempre que trabajamos en un libro bíblico, y lo hicimos en el libro de Corintios, lo dividimos por fracciones, por temas generales. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de 16 capítulos sin efectuar divisiones para poder comprender mejor. Entonces hablábamos de la relación de los problemas, hablábamos de la respuesta de Pablo a las cartas o preguntas que tenían los corintios, hablamos acerca de los dones también en otra sección, ¿sí? Y ahora, ¿cómo dividimos el libro de los Hechos? ¿Cómo se divide estos 28 capítulos de una manera fácil? Muy, pero muy fácil. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Espero que alcancen a ver. Yo lo voy a ampliar por las dudas. Siempre es mejor prevenir. Y tenemos que los capítulos 1 al 7 nos van a hablar de la iglesia en Jerusalén. ¿Se acuerdan?
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, había que seguir a Samaria, y hasta lo último de la tierra, había que romper todas las barreras y salir a predicar por todo el mundo. Ahora bien, la iglesia de Jerusalén tomó esta idea, pero durante los primeros 7 capítulos se quedó en Jerusalén, no salió. ¿Cómo sigue? Tenemos ahí versículos 8 al 12. En los versículos 8 al 12, vuelvo a ampliar, a ver si me permite, 8 al 12, ahí tenemos una vez más que sí salieron. Yo no quiero tapar esto, perdón. Del 8 al 12 sí salieron y llegaron hasta la región de Samaria. Pero todavía faltaba la tercera parte. ¿Cuál era la tercera parte? Hasta lo último de la tierra. Y lo último de la tierra lo vamos a ver de los capítulos 13 al 28. O sea, de esta forma podemos dividir el libro de los Hechos de los Apóstoles de una manera muy clara y muy simple, muy sencilla. ¿Cómo hacemos entonces? Capítulos 1 al 7, Jerusalén. Capítulos 8 al 12, Samaria. Y capítulos 13 al 28, hasta lo último de la tierra. Vamos a mirar ahora este gráfico. Acá tengo Jerusalén. Y si ustedes alcanzan a ver, si no lo vamos a ir trabajando, tenemos los 7 capítulos y un resumen de los 7 capítulos. O sea, vamos a estudiar y vamos a analizar cada uno de ellos. Después vamos a pasar a un mapa hoy para poder entender, ¿sí? Fijémonos, yo lo amplío para trabajar más claramente y tengo ahí la ciudad de Jerusalén. ¿Alcanzás a ver la ciudad de Jerusalén? ¿Sí? Arriba, al ladito de Betania, la ciudad donde vivían Marta, María y Lázaro, ¿sí? ¿Alcanzás a ver la ciudad de Belén, donde nació Jesucristo? ¿Alcanzás a ver Jericó, una ciudad histórica fundamental desde el libro de Josué, las conquistas, el primer libro que encuentran? ¿Sí? Tenemos en un extremo a Jopa, para nosotros Jope, que también aparece en el libro de los Hechos, ¿sí? Una ciudad fundamental donde Pedro va a ir a predicar el Evangelio. Pero toda esa sección la tenemos en verde, oscuro además, con una letra negrita, que es una región, la región de Judea. Entonces, los primeros 7 capítulos donde se mueve la iglesia en esta primera sección, entre Jerusalén y Judea. Pero como vimos, había que avanzar. Y fíjate que está en verde más claro, ¿sí? Un verde agua. Arriba de Judea está la región de Samaria, que era donde había que romper las barreras. Algunos judíos, y conocerán quizás algunos estudiosos de la historia, los que tenían que ir de Jerusalén a Samaria, ¿saben lo que hacían? Iban hacia el norte, cruzaban el Jordán hasta la región de Perea, iban por Perea hasta Decápolis y después al norte de Decápolis. Como estaban llegando al mar de Galilea, cruzaban de nuevo el Jordán y llegaban a la región de Galilea. ¿Qué quiero decir con esto? Que era tanta la bronca, tanto el desprecio que le tenían a los samaritanos que ni siquiera querían cruzar por su tierra. Hacían lo que alguna vez habrás visto a alguien, depende de dónde vivas, que va caminando por una calle, ve que viene de frente a alguien con quien no hay buena relación, cruza de vereda, sigue avanzando y luego vuelve a cruzar con una simple idea: no cruzarse, no estar cerca de aquella persona con la que tengo conflictos. Y esto hacían algunos judíos en la iglesia primitiva, en ese contexto de la iglesia primitiva. Entonces tenemos que la iglesia de Jerusalén entendió en cierto aspecto el llamado de Dios, que era predicar el Evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. A ver, ¿qué es lo que viene inmediatamente acá? Y simplemente como introducción te dejo, vamos a trabajar con un bosquejo, ¿sí? Todo este bosquejo está disponible para aquellas personas que quieran estudiar. Se lo enviaríamos por PDF y le añadiríamos información para que pueda estudiar con nosotros. A su vez también le prepararíamos unos exámenes que pueda hacerlos para trabajar en línea. Obviamente aquellas personas que están dispuestas a estudiar enfrentando los desafíos que significa un estudio o un instituto bíblico. Pero eso, aquellos simplemente que quieran estudiar con nosotros. Y ahora vamos a darles una información extra, ¿sí?
tenemos acá una presentación. ¿Qué significa? Acá ustedes pueden ver cómo encontrarnos, ¿sí? Cómo ver todos nuestros materiales, todas las clases de Corintios y todos nuestros materiales extra. Acá en el buscador de YouTube tienen que poner Second Chance Ministry. Acá ya lo tengo escrito yo. Fíjense que dice Second Chance Ministry, que es el ministerio de la segunda oportunidad. Y ahí vamos entonces a buscar eso y nos va a aparecer esto. Acá trabajamos con este logo. Este es nuestro logo actual. Le das clic ahí. Tenemos 593 suscriptores. ¿Qué es lo primero que tenés que hacer cuando entras a nuestro canal? Suscribirte. Suscribirte para allí sumarte a nuestros seguidores y de esa manera ayudarnos a posicionar mejor el canal. Pero también cuando vos te suscribís y le das a la campanita, ¿sí? Ahí cada vez que nosotros subimos un nuevo video, a vos te llega la información inmediatamente. Fíjate que acá tenemos nuestra presentación de Mía ese día. Tenemos una serie de mensajes que son entrevistando a mi sexo, un programa que tuve durante muchos viernes. Acá tenemos las prédicas de algunos domingos que tenemos la oportunidad de compartir. Y acá tenemos todo lo que fue el primer libro de estudio, primera carta a los Corintios. Toda la información acá la tenés. Falta solo subir las últimas 2 clases que las vamos a subir. Y acá tenemos un material imperdible para aquellos que están de novios o que conocen a alguien que está de novio. ¿Sí? Si estás de novio y pensás casarte, hay una serie de preguntas, son 8 programas, si no me equivoco, ¿sí? Donde tenemos más de 115 preguntas, ¿sí? 115 preguntas que tendrías que hacerte antes de casarte para saber si es la persona correcta, ¿no es cierto? Bien, todo ese material lo tenés ahí en nuestro canal de YouTube. Esto es para todos aquellos que les interese, que quieren ver nuestros materiales, ver nuestros videos, lo pueden buscar de esa manera. Vamos a la última parte de la clase de hoy, que es ya la sección de preguntas y saludos. No sé quiénes están presentes en este momento. Si estás presente y querés saludarnos, ahí estamos para darte un saludito. Y ahí figura suscríbete a nuestro canal de YouTube, ¿sí? Second Chance Ministry, y ahí vas a poder tener toda nuestra información. Hubo algunas personitas que entiendo que estuvieron presentes viendo el video, que enviaron unos likes, pero no aparecen sus nombres. Entonces, gracias a todas aquellas personas que se suman, que son partícipes, y compartí esta idea, ¿sí? Preguntale a algún conocido, a tus amigos, compartile. Si querés estudiar el libro de los Hechos, el profe Raúl Salazar, el pastor Raúl Salazar, lo va a estar explicando todos los días, miércoles a las 7. Si lo podés ver en vivo, lo ves a través de Facebook Live, y si no, lo podés ver a través de nuestro canal de YouTube, Second Chance Ministry. Ahí tenemos una de nuestras hermanas que viene ahí firme, había dicho que iba a estar y está, Juanita. Dios te bendiga, Juana. Saludos a las 4 hermosas integrantes de la familia. Debe estar grande, cielo, me imagino, grande, sí, las otras obviamente han crecido. Pero bueno, gracias a toda la gente que se suma, que está, que participa, y de hecho un gran saludo para todos. Oren por nosotros, y como les contamos al principio, estamos trabajando en un nuevo material, un nuevo libro para hombres. 40 semanas con hombres del Antiguo Testamento, este es el título que hoy por hoy tenemos. Puede ser que algo cambie, pero van a ser 40 semanas. Con devocionales, con podcasts que van a ser una bendición, y con videos también para entender a estos personajes maravillosas, estas historias que van a bendecir mucho a los hombres. Les pedimos sus oraciones por eso, ¿sí? Para que Dios nos guíe, nos dé la sabiduría y que podamos encaminar todo ese lindo trabajo. Un gran saludo, abrazos y besos para todos. Dios los bendiga abundantemente y nos despedimos. Entren a nuestro canal de YouTube y suscríbanse. Bendiciones, saludos amados a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Chao, chao.